Hola, en este video encontrarás información básica de derechos de autor en el marco de la escritura académica para estudiantes universitarios. ¿Qué es derecho de autor? Es el conjunto de normas que protege al autor como creador de una obra. Y la obra es toda expresión humana, producto del ingenio y del talento, que se ve materializada por cualquier forma perceptible, por los sentidos y que sea de carácter original. ¿Qué se necesita para tener protección de derechos de autor? La protección que se concede al autor nace desde el mismo momento en que se crea la obra, sin que para ello se requiera cumplir con formalidad jurídica alguna. Es decir, entonces, que el ejercicio y el goce del derecho de un autor sobre una obra no está condicionado a que esa obra se haya registrado. Pero es importante tener en cuenta que el registro de derechos de autor se constituye en un importante medio probatorio. ¿Qué protege los derechos de autor? El derecho de autor protege obras literarias, científicas y artísticas, sin entrar a valorar la calidad de la temática o la destinación de la misma. Pero al mismo tiempo no protege ideas, métodos o procedimientos, sino formas concretas plasmadas en lenguajes, en anotaciones, en grabaciones o en materiales que permitan su reproducción. Tenemos derechos de autores de obras artísticas que son aquellas que impactan el sentido estético de quien las contempla. Y tenemos las obras literarias, son aquellas que son expresadas por cualquier forma de lenguaje, como por ejemplo novelas, cuentos, textos didácticos y científicos, programas de computador, software, poemas, entre otras. En los derechos de autor tenemos los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales se entienden como aquellos que tienen el carácter de perpetuo, son inalienables, inembargables e irrenunciables, en razón a la expresión de la personalidad del autor. Estos derechos morales dan la oportunidad de reclamar en todo tiempo su paternidad sobre la obra. Los derechos patrimoniales son los derechos que tiene el autor y sus derechohabientes, que atañen básicamente a los beneficios económicos que se pueden derivar del aprovechamiento de la obra y se extienden por un periodo que es determinado por la ley. Esos derechos patrimoniales, a diferencia de los morales, pueden ser transferidos a título gratuito u oneroso a otras personas naturales o jurídicas. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor? La duración de los derechos de autor de carácter patrimonial, según la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 18, establece que la protección de los derechos patrimoniales de las obras artísticas o literarias no será inferior a la vida del autor y 50 años más después de su muerte. Como consecuencia de lo anterior, se aplica el artículo 21 de la Ley 23 de 1982, en donde se determina que la protección será por la vida del autor y 80 años más después de su muerte. Para el caso de personas jurídicas, el plazo de protección no será inferior a 50 años, contados a partir de la fecha de realización, divulgación o publicación de la obra, según sea el caso. ¿En dónde se registra una obra literaria o artística? Se debe acudir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y diligenciar un formato que permite inscribir la obra en el registro. Es un registro que se llama el Registro Nacional de Derechos de Autor. Para mayor información al respecto, entonces podemos visitar la página www.derechosdeautor.gov.co. ¿Cuál es el efecto del registro de una obra? Su efecto es brindarle a los titulares de derechos de autor y derechos conexos un medio de prueba y de publicidad de sus derechos, así como a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley. E igualmente ofrecer garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y derechos conexos a los actos o documentos que a ellos se refiere. Es importante tener en cuenta que los derechos de autor contemplan sanciones de tipo económico y penal para quien infrinja las normas.